Pues sí, el Instituto Cervantes, aquí en París, acaba de inaugurar la exposición Allí junto al agua, del fotógrafo español Rafael Trobat, en la que muestra una selección de su trabajo fotográfico realizado durante 18 años en Nicaragua. El fotógrafo español hace, a través de sus imágenes, una verdadera declaración de amor a Nicaragua y a sus gentes, plasmando detalles tiernos o picantes de una vida cotidiana no siempre fácil. Y para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo de la fotografía, Rafael Trobat ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por invitarme. Es un placer. Permíteme que explique antes que nada que naciste en la ciudad andaluza de Córdoba, en España, en 1965, pero que vas a estudiar en Madrid, donde vas a licenciarte en Bellas Artes por la Complutense. Pero me gustaría que nos contases qué es lo que te llevó a las Bellas Artes. Pues yo creo que fue algo que heredé de mi familia. Mi madre era pintora, profesora de dibujo, mi padre era delineante, luego fue arquitecto técnico y mi abuelo fue una personalidad muy importante en Córdoba porque, bueno, en torno a él se forjó toda una escuela de personas amantes de la cultura popular y del dibujo, de las bellas artes y eso pues lo heredé. Hay una escuela de pintores increíble en Andalucía, bueno, sin hablar de los talleres de Velázquez en Sevilla. ¿Se siente esta tradición de la pintura en Andalucía? Yo viví ese ambiente de amor a las bellas artes y desde chiquito pues tuve esa inclinación hacia el dibujo, hacia la pintura, se me daba bien, pues era el artista de la clase en el colegio y como que de forma natural cuando llegó el momento de decidir pues no hubo ninguna duda, yo iba a hacer bellas artes desde pequeñito y bellas artes hice. ¿Fue difícil subir a Madrid, dejar tu Córdoba natal, aunque sea lejana y sola, como dice el poeta? No, llegar a Madrid fue una liberación. Yo hice la carrera en Sevilla y el último año sentí la necesidad de salir. Y terminé los estudios en Madrid y allí me quedé. Madrid es una ciudad que te acoge, es una ciudad maravillosa. Yo siento un sentimiento de gratitud eterno hacia esa ciudad que es mía y es de todo el que llega. Llegaste al final de la movida, llegaste a divertirte en esos ambientes. Yo llegué a sufrir porque realmente el cambio con relación a la facultad en Sevilla fue muy duro y luego las convalidaciones pues no me favorecieron y me tocó hacer 2 cursos en uno. Fue difícil en el sentido de que me tocó pelear mucho, no tenía tiempo de divertirme. Cuentas, Rafael, que en 1988 tienes unos 23 años, te inicias en la fotografía. ¿Quién o qué tuvo la culpa? ¿La supuesta muerte de la pintura o no? Bueno, realmente yo tuve mi crisis en segundo de carrera, cuando yo estaba predeterminado para ser pintor, y en ese momento realmente fue cuando me di cuenta de que yo, siendo muy buen alumno, sacando buenas notas, no iba a ser pintor. Y tuve un vacío existencial fuerte. Y entonces pensé, bueno, ¿ya qué dedico mi vida? Entonces en esa época pensé que podía dedicarme al diseño gráfico, que entonces era algo que estaba surgiendo con fuerza, y yo sentí que podía ser un campo donde yo me podría realizar. Pero al mismo tiempo no me gustaba cómo estaba enfocado en la facultad, así que decidí pintar, teniendo en cuenta o pensando que lo que iba a aprender pintando, el compromiso con el lienzo en blanco iba a ser algo duradero y que lo que iba a aprender ahí iba a ser para siempre. Y así fue. ¿Y quién te puso entre tus manos una cámara fotográfica? Pues fue una casualidad. Bueno, pues como todo el mundo yo tenía mi cámara reflex que me habían regalado, no sé si en la primera comunión tuve la primera cámara, no, creo que no era de visor directo, no era reflex, pero luego ya pues me apeteció tener mi cámara ya estudiando y me gustaba hacer fotos, pero como cualquier turista, no tenía una predilección ni unos conocimientos sobre lo que era la fotografía. El momento del descubrimiento fue justo al terminar la carrera, cuando me toca incorporarme al servicio militar, que entonces era obligatorio, y hay un tiempo de espera que no sabes cuándo te va a tocar. Y entonces fue cuando decidí matricularme en asignaturas que no había cursado durante la carrera. Yo no hice nada de fotografía cuando hice Bellas Artes. Y ahí vino el flechazo, el descubrimiento y la pasión. Me matriculé en varias asignaturas, las abandoné todas y me pasaba el día, mañana, tarde y noche en el laboratorio de la Facultad de Bellas Artes en Madrid.
revelando. Sí, fue la magia del laboratorio lo que me atrapó. El saber que podía hacerlo con mis manos, que podía jugar con la luz, lo que había hecho con la pintura, con el carboncillo, pero con la luz, ¿no? Y al mismo tiempo esa capacidad de la fotografía de plasmar momentos de la vida cotidiana, ¿no? Destinados al álbum familiar, momentos de uno, ¿no? Era algo maravilloso. Rafael Trobat, vas a trabajar desde 1990 como asistente de la fotógrafo Cristina García Rodero, Premio Nacional de Fotografía, quien por cierto estuvo con nosotros no hace mucho. ¿Qué huella dejó en ti esa colaboración? Quizás la pasión por el blanco y negro. Bueno, la pasión por la fotografía, sin etiqueta, y la pasión por el trabajo bien hecho y el compromiso con la obra, ¿no? Pienso que tuve la mejor maestra posible. No tuve una formación académica propiamente dicha, pero tuve algo que yo pienso que es mucho mejor, que fue la guía, el tener la referencia de una persona como Cristina, absolutamente generosa, muy exigente, y un camino, mostrar un camino, una vía por donde transitar en la vida en relación al compromiso con el arte, ¿no? Qué mujer, ¿no? Cristina García. Tiene trabajos también en Haití, ¿no? Quizás ella te impulsó también a viajar. No, realmente al final confluimos casi de manera natural, dos personas que yo iniciándome, ella ya con una sólida trayectoria, además fue justo cuando ella me buscó, porque ella me buscó, de hecho ella se dio cuenta antes que nadie que yo iba a ser fotógrafo, antes que yo mismo, cuando me vio ahí con mis trabajitos en la facultad. Y cuando necesitó ayuda, porque ya estaba sobrepasada, fue justo cuando se publicó y se expuso España Oculta, que fue un antes y un después, fue el reconocimiento internacional. Cristina ya no podía seguir trabajando de manera sola como hasta entonces, que se lo hacía absolutamente todo, además de dar sus clases en la Facultad de Bellas Artes. Necesitaba ayuda y se acordó de aquel alumno al que había conocido en la facultad. Un alumno que no era suyo, que se aparecía por el laboratorio, se colaba, y en algún momento dado pues le enseñé mis fotos y ella tomó notas, ¿sí? Rafael Trobat, y un año más tarde, en el 90, viajas por primera vez a Nicaragua. ¿Tenías ya pensado ese proyecto de trabajo a largo plazo, que es allí junto al agua, que podemos ver ahora? Aquí junto al agua. Aquí, yo he dicho allí, aquí. No, fue otra casualidad. Las casualidades vinieron todas seguidas, ¿no? El descubrir la fotografía, el tener la posibilidad de trabajar con Cristina y el descubrimiento de Nicaragua. Nicaragua viajé por simple espíritu de aventura, justo al terminar el servicio militar, este momento en el que uno no sabe muy bien qué hacer con su vida, acaba de licenciarse, el futuro es negrísimo, y bueno, a todas las generaciones nos han recetado el desempleo, el paro y el horror, y a la mía también. Entonces, en ese contexto, pues yo decidí, bueno, pues tomarme unas vacaciones, ir a Nicaragua aprovechando que unos amigos estaban allí y me habían invitado a pasar un tiempo, ¿no? Entonces también me había iniciado ya en la fotografía, tenía las ganas de irme a conocer, a hacer fotos, pero por supuesto yo no tenía una idea específica ni de lo que me iba a encontrar, ni del hecho de que podía hacer un trabajo tan duradero como luego sucedió, ¿no? Rafael, llegas justo después del fin del proyecto revolucionario, el periodo sandinista. ¿Qué impresión te dio la sociedad nicaragüense entonces? Realmente del Nicaragua se conocía mucho y al mismo tiempo muy poco, porque había noticias continuamente en todos los medios, pues desde finales de los 70 con la guerra que condujo al derrocamiento de la dictadura de Somoza, con la instauración del régimen revolucionario y luego con la caída sorpresiva en ese mismo año 90 del Frente Sandinista y la asunción del poder de Violeta Chamorro, que supuso un cambio radical, ¿no? Fue justo a los 2 meses o 3 de asumir el poder Violeta Chamorro cuando llegué. Mis referencias de Nicaragua eran pues lo que aparecía en los medios, ¿no? La revolución por encima de todo, ¿no? Y el hecho de que era un país también muy castigado por todo tipo de catástrofes naturales, ¿no? Yo recuerdo desde chiquito las noticias del terremoto que destruyó Managua en 1972, una noticia que a mí me impactó siendo niño, tenía 7 años, ¿no? Pero poco más, ¿no? Y al llegar yo descubro un país sorprendente. Realmente eso que conocía de Nicaragua era una anécdota en relación a lo que yo sentí, ¿no? Era sentirme en casa y al mismo tiempo sentir que estaba en un sitio muy extraño, ¿no? Sentirme en casa de una manera además maravillosa, porque vivía cosas que yo sentía que me pertenecían como español y específicamente como andaluz y que ya no existían en mi país, ¿no? España estaba cambiando muy rápidamente en esos años, ¿no? Nos habíamos convertido todos en nuevos ricos, ¿no? Y de repente encontrar un país que había sufrido tanto,
tan castigado, tan pobre y al mismo tiempo tan lleno de vida, de ilusión y de ganas de vivir y de pasión por todo, me sorprendió, ¿no? La naturaleza exuberante, la manera en la que se habla nuestro idioma, una manera tan hermosa y sorprendente, ¿no? Un país donde siempre están pasando cosas y uno como fotógrafo, yo como turista, porque realmente era un turista, era un viajero, un paseante, sentía que tenía que captar eso en la cámara, ¿no? Allí no había una Torre Eiffel al que hacerle fotos, ¿no? Para mí, el otro día hablando precisamente con el director del Instituto Cervantes, le gustó esa frase de que realmente para mí la Torre Eiffel de Nicaragua son los nicaragüenses, ¿no? Entonces yo tenía que hacerle fotos a los nicaragüenses, pero claro, es muy complejo, ¿no? Y al mismo tiempo es una sociedad extraña, que no es la de uno, y eso implica que para conocerla realmente se requiere tiempo, ¿no? Así que a partir de aquel primer viaje, que fue una sorpresa y un descubrimiento, tuve la inmensa fortuna de que se expusieran esas fotos en Córdoba al regresar, algo que yo nunca había pensado, y a partir de ahí fue todo seguido. Luego me las expusieron en el Círculo de Bellas Artes, estaba entonces de responsable de fotografía Alejandro Castellote, que apostó por mi trabajo, me lo expuso, y justo en ese momento fue cuando Cristina se acordó de mí y me llamó y empezamos nuestra relación. Además, en el 2005 presentas ese trabajo como tesis en la universidad, sí, y vas a obtener un doctorado en Bellas Artes. Fue una especie de revancha para ti ese doctorado. Bueno, el doctorado era algo simplemente, digamos que actualmente es un requisito académico, ¿no? Si alguien quiere hacer carrera en la universidad, obligatoriamente tiene que hacerse doctor. Yo no tenía esa necesidad de doctorarme ni de investigar en el sentido, digamos, tradicional. Pero como había que hacerlo, mi manera de no sufrir, aunque siempre le toca a uno sufrir, es hacer de mi trabajo, de mi pasión, mi tesis, ¿no? Has publicado tu trabajo en libros y expuesto en Europa, también en América. ¿Cómo se ha percibido tu trabajo en Nicaragua, por ejemplo? Un trabajo tan íntimo sobre ese país. Bueno, eso ha sido uno de los grandes retos, ¿no? Al principio uno va a un país que no es el suyo y va con la ilusión de compartir esas fotos al regreso con los compatriotas, ¿no? Miren lo que he vivido, lo que he conocido, qué magia, qué bonito, qué hermoso, ¿no? Qué extraño, ¿no? Pero hay un momento en la medida que uno va profundizando que el reto es todo lo contrario, es que los propios nicaragüenses puedan reconocerse en esas fotos y al mismo tiempo se sorprendan, ¿no? Entonces, pues la respuesta ha sido muy buena, muy bonita. Los nicaragüenses pues han sentido que había mucho respeto en mi trabajo, que había honestidad, y que al mismo tiempo estaba ofreciendo algo que a lo mejor se salía de lo que habitualmente aparecía en los muchos libros, trabajos y publicaciones que han aparecido sobre Nicaragua, ¿no? Precisamente este año se acaban de cumplir 25 años de mi primer viaje. Y acabo de venir de Nicaragua y mis colegas no han parado de presionar hasta que han conseguido que diera una conferencia que ha tenido pues cierta repercusión y bueno, pues a partir de eso está habiendo ahora mismo intentos por parte de las instituciones para que la exposición que ahora mismo está en París viaje a Nicaragua, que es lo lógico y que hasta el momento no se ha conseguido porque es muy costosa, es muy grande y dificultosa de trasladar. Pero ahora mismo hay como una especie de ilusión por todas partes de que este trabajo llegue por fin a Nicaragua. Aprovecho para saludar a nuestros oyentes en Nicaragua, que son muchos. Los críticos, Rafael, destacan de tu trabajo tu sensibilidad y sobre todo tu capacidad de hacerte invisible detrás de la cámara. Hay tomas que solo un hombre invisible puede haber hecho, ¿no? ¿Cómo te metes en esas situaciones tan íntimas? Bueno, en primer lugar hay que contar con el hecho de que el nicaragüense es muy abierto y te acoge. Y en segundo lugar, la manera de hacerse invisible es precisamente ser absolutamente visible, ¿no? Y tan presente está uno que se convierte en un mueble, ¿no? Y ya pues la gente está aburrida de que le tomen fotos y actúan con naturalidad, ¿no? Y ahí es cuando, no siempre, ¿no? Pero cuando pueden obtenerse imágenes donde da la sensación de que el fotógrafo no está, pero está absolutamente presente. Yo tomo fotos desde muy corta distancia, con gran angular. Eso implica que las personas que salen en la foto me tienen pegado, ¿no? No me digas que no has tenido algún problema con alguno de tus modelos. Pues muy pocos, la verdad es que muy pocos, ¿no? En cualquier caso, cuando uno siente que está agrediendo, que alguien está molesto con la presencia del fotógrafo, pues uno se retira, pide disculpas y
y ya está, ¿no? Pero por lo general, como que hay una especie de pacto tácito, un juego de miradas. A veces uno pide permiso, pero normalmente yo no lo hago. Me acerco y ven que uno va con buena voluntad e incluso la gente tiene las ganas de que le hagan fotos, ¿no? Entonces, pues uno también es un juego, ¿no? De hacerte aceptar, bueno, pues un poco el juego de la vida, ¿no? Pero seguro que tienes alguna anécdota en esos 18 años de cámara en ristre en Nicaragua. Bueno, anécdotas muchísimas, pero no sabría qué decir, ¿no? Tal vez con imágenes delante sí podría contar cosas, ¿no? Pero así, no sé, no me surge. Hay muchas imágenes con militares saludando, unas niñas, y sobre todo en un desfile, unas niñas que se les levanta la falda, un golpe de viento, y tú estabas allí. Sí, eso no fue un desfile, eso fue un recibimiento apoteósico que se le hizo a la Virgen de Fátima, una Virgen de Fátima que venía de Brasil, era peregrina, y se le recibió casi con honores de jefe de Estado, ¿no? En la Catedral de Managua, ¿no? Y esa foto está hecha en el contexto de esa llegada a la catedral y los colegios llegaban masivamente. Entonces, están las niñas con el uniforme y bueno, en un momento dado apareció el viento y se levantaron las falditas, ¿no? Rafael Trobat, al mismo tiempo has trabajado para la prensa escrita como Liberación aquí en Francia, El País, la revista del Mundo en España, además de otros medios internacionales. ¿Te consideras de algún modo periodista gráfico? No, de ningún modo. De hecho, mis colaboraciones en prensa han sido muy esporádicos, aunque en las últimas elecciones en Nicaragua me ha tocado colaborar con la agencia, con France Press y luego con Associated Press, ¿no? Pero para mí es algo muy extraño porque yo no soy periodista ni realmente manejo los códigos del periodismo. Yo uso la fotografía, me sirvo del lenguaje de la fotografía documental, del fotoperiodismo, pero mi finalidad como fotógrafo es muy distinta, ¿no? El fotógrafo de prensa necesita contar muy claramente lo que quiere y normalmente, habitualmente, se sirve del pie de foto para acotar de manera muy clara la lectura de la imagen. Y a mí me ocurre todo lo contrario. Prefiero que las imágenes sean ambiguas, sean misteriosas, susciten dudas y que el espectador sea el que prácticamente se invente la historia a partir de lo que le sugieren las imágenes. ¿Te sientes más artista? Finalmente la foto es ya una más de las bellas artes. Bueno, es mi formación. Yo vengo del mundo del arte, luego cuando uso la cámara la uso pues de acuerdo a lo que he mamado, lo que he vivido y cómo lo siento, ¿no? En fin, pues ya lo saben, la exposición Aquí, junto al agua, del fotógrafo español Rafael Trobat, estará abierta en el Instituto Cervantes de París hasta el 29 de septiembre. Muchísimas gracias, Rafael, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Y mucho éxito aquí en París. Muchísimas gracias.